No hablo a nombre de nadie, no represento absolutamente a nadie, me inscribo en el pensamiento cristiano, por supuesto. Esa es mi perspectiva y creo, de acuerdo con mi especialidad, que la definición del tema, yo diría que sería el planteamiento del tema matrimonial desde la perspectiva del derecho de la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene una visión desde su enfoque, digamos, jurídico. La Iglesia tiene una visión sobre el matrimonio que creo que vale mucho la pena, merece mucho la pena profundizar. Muy lejos, está la idea de que la Iglesia tiene un planteamiento antiguito, obsoleto, desactualizado. Créanme que el que está en agonía es el matrimonio civil, el que está en agonía es el matrimonio legal, el que está en agonía es el matrimonio de confección legislativa en un parlamento en donde creen que la mayoría de votos puede manipular la realidad. La Iglesia, que ama el matrimonio porque es un sacramento, si el matrimonio no fuera sacramento, probablemente la Iglesia no se hubiera metido con el matrimonio, pero como Cristo elevó el matrimonio a sacramento, pues entonces, siendo un signo de salvación, pues entonces la Iglesia se interesa en eso, lo ha estudiado, lo ha profundizado, tiene una tradición larguísima, tiene una literatura que no cabría en una nave industrial sobre estudios relacionados con el matrimonio, y por lo tanto, creo que vale la pena. Fíjense que el Código de Derecho Canónico, el último Código de Derecho Canónico promulgado por Juan Pablo II es de 1982. No es tan viejo. 1982 para un cuerpo legislativo es ayer. Y este Código de Derecho Canónico en materia de matrimonio recoge todo el avance que ha tenido el pensamiento científico, sobre todo en materia de psicología y psiquiatría, que fue acogido por la reforma del Código. Y esto me refiero a las escuelas de Viena, sobre todo de psiquiatría, que arrancan con Freud, que tal vez cierran ese capítulo con Víctor Frank, pero al final, digamos que la ciencia canónica, que es una disciplina abierta y multidisciplinar, ha recogido, digamos, el avance en el conocimiento del hombre, de sus perplejidades y de sus claroscuros. Entonces, si tenemos que delimitar el tema, porque creo que todos nos merecemos saber de qué vamos a hablar aquí, pues la delimitación del tema sería que le vamos a dedicar todas estas sesiones a tratar de entender el modelo de matrimonio que subyace en el ordenamiento canónico. ¿Cuál es el planteamiento de la Iglesia respecto de la verdad sobre el matrimonio? Y quiero decirles que no se trata de un programa ni legaloide, porque si la Iglesia tiene algo es que no es legaloide. Me refiero a una concepción, digamos, simplemente legal, porque en el derecho de la Iglesia convergen naturaleza y cultura, converge lo que la naturaleza pone y lo que la autoridad dispone, pero hay una convergencia en donde se encuentra la naturaleza y la cultura. Hoy, en muchos ordenamientos del mundo, le han dado la espalda a la naturaleza y creen que toda la realidad es producto de la cultura. Y en esto creo que la Iglesia pudiera apuntarse como vanguardista desde el punto de vista de la ecología jurídica.
desde el punto de vista de un planteamiento ecológico, un planteamiento que parte de la naturaleza. Entonces, este programa no es un programa legaloide. Luego, quiero también decirles que no se trata de un programa de teología. Yo diría que más bien es de ecología. Y les voy a decir por qué. Porque de acuerdo con la tradición cristiana, el matrimonio fue elevado a sacramento. Si me entienden bien, el matrimonio existe primero y su dimensión sacramental existe después. Cristo, que eleva el matrimonio a sacramento, asiste a unas bodas en Caná. El matrimonio es una realidad precristiana. Por lo tanto, aquí lo que vamos a estudiar es la realidad del matrimonio, que es esa que Cristo elevó a sacramento. Entonces, estudiar el sacramento del matrimonio es sencillamente estudiar la realidad sobre el matrimonio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Desde el punto de vista bibliográfico, nos vamos a basar sobre todo en una obra hecha por mí y por mi esposa que se llama Noviazgos de Alto Riesgo. Es un libro editado por Editorial Trillas. Yo creo que lo pueden comprar tal vez hasta en Amazon. Es un libro profundo, es un libro complejo, pero es un libro que los que tengan interés en profundizar en estos temas, estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Y otra herramienta bibliográfica muy importante, pues será el Código de Derecho Canónico, sobre todo los cánones del canon 1055 al 1165. Tomen en cuenta que el código no es un tratado de antropología. El código expresa sus conclusiones en párrafos muy sintéticos. Una frase, un párrafo, un canon puede tener una densidad antropológica de la cual pueden escribirse volúmenes enteros. Por lo tanto, el código no es un libro de texto, el código no es un libro de antropología, pero sin embargo, en el código se plasman las conclusiones en párrafos muy concretos que tienen un significado muy profundo y que aquí vamos a tratar de develar y de entender. Siendo así las cosas, a mí me gustaría que empezáramos en esta sesión. No sé, Valeria, si puedas a lo mejor mostrar el temario. ¿Lo tienes por ahí? Pero nada más también un minutito. ¿Me van siguiendo todos? Sí. Sí, sí, profesor. ¿Se oye con claridad? Sí, Sí, muy profesor. bien. Se Sí, escucha muy muy bien. bien. Muy bien. Bueno, fantástico. Vamos a darle una pasada al temario para que vean un poco la evolución de los temas. Bueno, ahí para empezar, ahí tienen mis datos, tienen mi blog o mi sitio web, que es luislozano.org. Tienen también mi mail, con toda libertad, me pueden escribir si quieren. Luego tengo demasiados y me tardo en contestar, pero en definitiva ahí está mi mail, está al servicio de ustedes. Ya quedamos, el programa es del 14 de junio al 13 de septiembre, de 19 a 20:30 horas y es vía Zoom. Si te bajas un poquito, vamos a manejar una exposición máximo de 1 hora y una media hora de foro abierto. La primera sesión, bueno, pues ya pasamos la presentación, las reglas del juego, las advertencias que yo quería hacerles y una especie de planteamiento del problema y definición del tema, que es a lo que vamos ahorita, y luego le vamos a dedicar la sesión de hoy a entender la perspectiva filosófica y antropológica que se encuentra en el fondo del ordenamiento canónico. O sea,
A ver, ningún ordenamiento, ninguna ley, si quieren decirle así, es producto de cualquier filosofía y de cualquier antropología. Cuando tú coges una ley, cuando la tomas y la revisas, esa ley siempre refleja una perspectiva filosófica, o sea, cómo ve el legislador la realidad, y expresa también un fondo antropológico, una manera de ver al hombre. Y esto no es que el ordenamiento te lo diga, no es que tú cojas el Código Civil para el Estado de Puebla y te digan, oiga, mire, nosotros nos partimos de la filosofía existencial y del dualismo antropológico. No, eso no te lo va a decir el ordenamiento. Pero desde luego que inevitablemente todo ordenamiento tiene de manera subyacente en el fondo una perspectiva filosófica, es decir, una manera de ver la realidad y también un modo de ver al hombre. Entonces hay un modelo filosófico y un modelo antropológico detrás de cualquier ordenamiento. Y lo que yo quiero explicarles brevemente el día de hoy es cuál es el fundamento filosófico y el modelo antropológico que subyacen en la expresión canónica del matrimonio. ¿De acuerdo? Para que podamos entender, digamos, la propuesta, para que podamos entender por qué el ordenamiento, por qué la iglesia opina como opina respecto de la realidad del matrimonio. Ahora, a mí me gustaría, a ver, si sigues para abajo, ahí vienen, digamos, los temas señalados por días. Creo que valdría la pena, Valeria, que se los hicieras llegar a todos o que lo tuvieran de manera accesible cada quien. Y para que vayan viendo un poquito el desglose de los temas, si de pasada tuvieran el libro, el de noviazgos de alto riesgo, bueno, pues sería muy útil que en paralelo con estas sesiones pudieran ir leyendo el libro, aunque es demasiado rápido, porque el libro requiere mucha paciencia, pero si pudieran cuando menos darle una ojeada a los temas antes de venir a las sesiones, bueno, pues sería muy bueno. No están todos los temas del libro incluidos en el programa, porque no nos daría tiempo. Pero de manera sintetizada, de manera compactada, creo que sí vamos a podernos referir a todos los temas que están en el libro. Entonces, el que quiera ampliar un poquito el estudio de lo que vamos a presentar aquí, creo que el libro puede ser una buena herramienta. Y desde luego el código, porque vamos a estar haciendo algunas referencias todo el tiempo a disposiciones del código. Muy bien, ya Valeria, si quieres quítalo, se los compartes y está perfecto. A mí me gustaría dar inicio a esta sesión, primero, hablando un poquito de el estado actual relacionado con el matrimonio. Creo, soy un convencido de que nuestros jóvenes quieren ser felices. No me cabe la menor duda. Creo que todos están dispuestos a empeñar su energía, a empeñar su biografía en el intento de ser felices. No puedo imaginarme que ninguno de nuestros hijos pudiera tener como ilusión algo distinto a ser feliz y realizarse como persona. Entonces, bajo esa perspectiva que creo que pudiera ser acertada, en que pudiéramos estar de acuerdo en que nuestros jóvenes quieren ser felices, el tema, la pregunta es ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa en una sociedad en donde, como nunca antes, se promueve el sexo y el amor? Creo que en pocas épocas de la historia, no sé, tal vez la Roma clásica o a lo mejor en Pompeya fue más exhibicionista el tema sexual, pero probablemente no. Creo que el día de hoy, en la sociedad occidental moderna, la oferta sexual es increíblemente grande
apabulladora, digamos, para los jóvenes. Y paradójicamente, entre más propaganda se hace, más fracasos se obtienen. Es increíble que como nunca antes se hagan campañas en favor de la sexualidad y se recojan resultados desastrosos. Como nunca antes hay soledad íntima, abandono biográfico. Nunca había habido más desertores del amor conyugal que en esta época. Hoy el amor resulta algo difícil, el sexo algo muy fácil, el compromiso algo que nadie quiere asumir. Y por otro lado, paradójicamente, nuestros jóvenes quieren ser felices. Narran algún maestro ahí en la Universidad de Navarra, nos narraba una fábula de un joven que quería viajar al Polo Norte, que hace todo su plan, colecciona los instrumentos de navegación que necesita, organiza un trineo poderosísimo, se sube al trineo, lleva sus refrigerios, sus viandas, lleva todo su respaldo, sus instrumentos de navegación y se lanza a conquistar el Polo Norte. El Polo Norte es la añorada felicidad de nuestros jóvenes. A medio camino, en dirección al Polo Norte, este amigo se baja del trineo a tomar un refrigerio, checa los instrumentos de navegación y descubre con asombro que en lugar de ir al norte, se dirige al sur, al sentido contrario de lo que quería. Molesto porque él está empeñado, decidido a empeñar toda su energía en conquistar el Polo Norte, la añorada felicidad, y vuelve a rectificar sus instrumentos, se vuelve a subir al trineo y con más energía todavía emprende hacia el Polo Norte. Pasado otro tiempo, otro rato de avance, él se vuelve a detener, inmediatamente y desesperado coge los instrumentos de navegación, vuelve a verificar y se da cuenta que está todavía más lejos del norte porque va en dirección al sur, a pesar de que sus instrumentos le indican que va al norte. ¿Qué pasa con este aventurero? Pues resulta que tiene una perspectiva muy plana. Nuestro amigo se encuentra en un primer nivel, está al nivel del suelo. Solo ve montañas nevadas y valles nevados. No ha elevado su visibilidad, no ha subido su perspectiva, no ha profundizado su realidad. Si él pudiera ver desde lo alto, se daría cuenta que está encima de un iceberg que lo lleva al sur más rápido que lo que él se dirige al norte. Y aquí está la pregunta. ¿No será que nuestros jóvenes están queriendo edificar, construir sobre errores garrafales, sobre propuestas que al final no les van a poder proporcionar una realización verdadera, biográfica, existencial? Porque si están montados en un error, el error inevitablemente los va a llevar a cometer pues los errores más crasos y a toparse con las peores decepciones, a pesar de la voluntad férrea por ser felices. Ese es el tema. El tema que hoy nos ocupa es el tema de profundizar esto para tratar de transmitirle a nuestros jóvenes el valor del matrimonio, la realidad del matrimonio y hacerles ver que pese a que muchos lo hemos hecho muy mal, también hay una legión de amantes que han podido realizarse increíblemente en el amor sexual, en el matrimonio y la familia. Creo que hoy los jóvenes han estigmatizado al matrimonio con la sospecha.
¿Con cuál sospecha? Con la sospecha de no ser precisamente la mejor fórmula. Ustedes vean hoy uno de nuestros jóvenes, el elenco de alternativas relacionales a propósito de la sexualidad que nuestra cultura les ofrece. Pueden optar, no sé, por los follamigos, por el backstage, tal vez pueden optar por la homosexualidad, el lesbianismo, la polisexualidad, en fin. O sea, existe un catálogo de alternativas y por ahí, entre las ofertas, está la fórmula matrimonial, pero en realidad la libertad es objetivamente amplísima. Es verdad que cualquiera de nuestros jóvenes puede elegir cualquier fórmula. Aquí el tema no es que sean igualmente elegibles. El tema es que sean iguales en términos de posibilidades de realización profunda, biográfica y existencial. ¿Cuál es la fórmula más rentable? La que al final te puede hacer feliz. Ahí está la clave del asunto. Pero, sin embargo, se ha estigmatizado el matrimonio con la sospecha de no ser la mejor opción. Y creo que los que estamos, digamos, comprometidos con este tema, pues lo que tenemos que hacer es entenderlo bien para poder dar argumentaciones verdaderas, porque hoy los jóvenes no se conforman con cualquier explicación y creo que debemos dar explicaciones profundas, verdaderas, que les hagan clic en su inteligencia, porque nuestros jóvenes no son tontos, son inteligentes. Pero bueno, sirva esto un poco de introducción. Hoy el concepto de matrimonio pues se encuentra un poco en crisis el concepto, porque encima han abonado a la deformación, han utilizado el nombre del matrimonio para cualquier cosa y ya no se sabe qué es el matrimonio. Ya no, un joven ya no sabe si el matrimonio es producto de una fórmula legal, de una ceremonia tal vez civil o canónica. Ya no saben si el amor es relevante para el matrimonio o no, si es necesario amarse para casarse, si podemos casarnos sin amarnos, si podemos amarnos sin casarnos. Ya no sabemos qué papel desempeña el amor en el matrimonio. No sabemos si el amor es un fin del matrimonio, si es la causa del matrimonio, si es el objeto del matrimonio, si te casas porque amas o si amas porque te casaste. En fin, creo que el tema está lleno de confusiones, de imprecisiones y de preguntas. Si ustedes revisan la introducción a este libro, se formulan muchísimas preguntas en donde la verdad es que la cultura de hoy está extraviada respecto de posibles respuestas. Lo que vamos a tratar de conseguir en este breve programa es tratar de hacernos de algunas respuestas respecto a tantos cuestionamientos en torno al matrimonio. ¿Es el matrimonio una realidad natural o es un invento de la cultura? ¿Es verdad que un legislador puede modificar el matrimonio? ¿Es verdad que porque el legislador se puso de acuerdo en el Parlamento, en el Congreso del Estado, con el voto de la mitad más uno, puede inventarse un matrimonio homosexual o puede hacer un matrimonio, digamos, múltiple entre 3, 5 o 7 personas? ¿O podrá permitir que alguien se case con su hermana o su abuelita solo porque lo decidió la mitad más uno? ¿Es tan poderoso el legislador para poder modificar la realidad a su antojo? ¿Hasta dónde interviene la naturaleza y hasta dónde interviene la ley? ¿Cuáles son los límites de la naturaleza y cuáles son los límites de la cultura? Es todo un tema que antes no se cuestionaba, pero que hoy, digamos, la fundamentación
está perdida de vista y es lo que tenemos que recuperar. O sea, tenemos que recuperar, digamos, la argumentación original. La argumentación original. O sea, ¿por qué el matrimonio se consagró como la mejor fórmula? ¿Será que maliciosamente la cultura nos quiso ocultar las demás fórmulas relacionales porque tenían la intención maliciosa de arruinar nuestra felicidad? Ese es el motivo por el cual se proscribieron en la cultura otras maneras de relacionarse. Nos quisieron ocultar la clave del éxito. Esa es la respuesta. ¿No será que de verdad existe un modelo conforme a nuestra naturaleza que puede ser capaz de brindarnos las mejores posibilidades para ser felices? ¿Y no será ese el modelo matrimonial? Además, el más decantado en los alambiques de la historia, el más purificado por toda la experiencia que ha vivido. El matrimonio ha transitado a través de la cultura y ha pasado por culturas buenas y malas, por culturas que lo han manoseado, que lo han utilizado, que lo han cosificado. Imagínense aquellas épocas en donde los matrimonios eran puros pactos de interés, en donde los intereses económicos definían al final los pactos matrimoniales. O sea, a ver, el matrimonio ha transitado a través de los siglos y de la cultura por distintos momentos y épocas de la historia y ha sobrevivido. Yo me pregunto si esa sobrevivencia del matrimonio no es la naturaleza que viene por sus fueros, como aquel río que un día en una tormenta recupera su cauce y dice, con permiso, este camino es mío. Si observamos, los hombres y las mujeres de todos los tiempos, de todas las épocas de la historia, de todas las clases sociales, desde los más refinados monarcas hasta los más desposeídos del poder y de la gloria, de todas las ubicaciones, desde la selva lacandona hasta la isla de Manhattan, los hombres y las mujeres de todos los tiempos se han visto, se han enamorado, se han pillado, se han unido, han formado familias, y para hacer eso no necesitan más que la potencia de su naturaleza y no requieren acudir, a la televisión, a las revistas del corazón, a las redes sociales, ni a las leyes. Ninguno de nosotros se ha preparado para el matrimonio estudiando el Código Civil. Ninguna pareja de amantes, esposos, cónyuges tiene en el buró de su habitación el último ejemplar vigente del Código Civil. No amamos conforme a la última edición de las leyes. Entonces, a ver, aquí hay algo que no está bien. Hay que poner los bueyes adelante y no atrás de la carreta. Hay que poner las cosas en su lugar. Y sirva esto un poco de introducción. Yo quisiera en la sesión de hoy, en los 15 minutos que nos quedan antes de un poco de sesión de preguntas y respuestas, yo quisiera plantearles la perspectiva filosófica y la perspectiva antropológica de la cual parte el ordenamiento canónico. La filosofía al final es el modo de ver la realidad. Y hay distintas corrientes filosóficas. Pero la corriente en la que se ha inscrito desde, yo diría, el siglo XIII y antes, el pensamiento cristiano ha sido una corriente que se conoce como aristotélico-tomista, es decir, es una corriente que parte de la fórmula, de la conjunción entre el pensamiento filosófico de Aristóteles y el pensamiento teológico de Tomás de Aquino. Y entonces se crea una corriente filosófica que se conoce como aristotélico-tomista y que desde el punto de vista
de su perspectiva respecto de la realidad, pudiéramos considerarlo el realismo jurídico clásico. ¿Qué significa el realismo jurídico? Significa que desde el punto de vista del conocimiento de la realidad, la postura realista, filosófica realista, nos propone que la realidad es algo que está fuera de nosotros. La realidad es algo que nosotros vemos, que podemos entender mejor o peor, que podemos conocer mucho, poquito o nada, pero sin embargo, la realidad está ahí. Y si ustedes hacen ejercicios con su mente y piensan, por ejemplo, en la realidad de un volcán, piensan en la realidad de una ballena, de una bacteria de salmonela, de una célula, del ADN, de lo que ustedes quieran, van a entender fácilmente esta filosofía. Es decir, la realidad no es lo que yo quiera. La realidad no es lo que yo quiera. La realidad es la que ella es. Y la puedo estudiar, la puedo tratar de entender. Puedo ser un científico que ha penetrado el estudio de la realidad y puedo escribir volúmenes y un tratado sobre la bacteria de Salmonella porque me he especializado en el estudio de ese fenómeno, pero la bacteria de Salmonella no es lo que yo diga o lo que yo quiera. Yo puedo estudiarla y puedo proponer como ciertas conclusiones respecto de cómo es la bacteria de Salmonella y qué consecuencias puede producir. Y puedo decir, oigan, esta bacteria es nociva para la salud porque yo he hecho verificaciones y he estudiado en mi gabinete la bacteria de Salmonella y si está presente en los alimentos y te los comes, te va a ir del cocol. Y en un congreso científico, a lo mejor hay otro que opina diferente y que piensa que de acuerdo con sus conclusiones el asunto es distinto, que se puede combatir de alguna manera. En fin, hay opiniones científicas, pero ninguno de los científicos asume que la bacteria es como él diga, porque le dio la gana. ¿Sí me entienden? O sea, el realismo lo que hace es proponernos la realidad como algo objetivo. El realismo no te dice cómo es la realidad. Te dicen, mira, yo no sé cómo sea esa realidad. Lo que sí sé es que esa realidad es como ella es, no como tú te la inventes. El volcán mide lo que mide. Y perdón, pero no es, si tú lo mides mal y luego vienes en un avión, pues te vas a estrellar con el volcán, porque el volcán tiene la altura que tiene, independientemente de que tú lo hayas medido bien o mal. El realismo lo que nos propone es la objetividad de la realidad. Y eso creo que, a ver, cuando hablamos de bacterias de salmonela o cuando hablamos de un oyamel, un árbol, o a lo mejor hablamos de una ballena, pues nos parece muy obvio. Nos parece muy obvio. Pero cuando nos vamos a las realidades inmateriales, porque a ver, el matrimonio es una realidad inmaterial. Entre tu esposa y tú, o entre tu esposo y tú, hay una relación que es real y que sin embargo no puedes cogerla, pesarla, medirla, porque no es material. La relación entre un papá y un hijo puede tener un origen genético, pero la relación es una relación inmaterial. Y perdón, pero este es mi hijo y no el de junto. Y la realidad es radicalmente diferente. Las intenciones de una persona, díganme ustedes, las intenciones de una persona son absolutamente inmateriales, pero son irreales. Ahí está el tema. El tema es que pareciera que al pensamiento moderno le resulta fácil entender el realismo de las cosas materiales, porque ahí sí que van y miden el volcán.
Ahí sí que estudian el aparato circulatorio para que un cardiólogo pueda implantar un stent. Y el cardiólogo no dice, a ver, espérame, el sistema circulatorio es lo que yo quiera. Claro que no. Saben perfectamente que el sistema circulatorio es como él es y no como yo quiera. Y por eso lo estudian. El problema es cuando trasladamos la realidad a realidades inmateriales, porque entonces pensamos que porque son inmateriales, son irreales. Y ahí está el error. La iglesia no se chupa el dedo y sabe que la realidad material o inmaterial es idénticamente real. Entonces, esto le permite avanzar en el estudio de esas realidades inmateriales y entender su estructura y sus dinámicas. Y ahí está el tema del matrimonio. Muchos ordenamientos legales, me refiero a civiles, también abordan los temas inmateriales con profundo realismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la diferencia entre un lícito y un ilícito puede ser el dolo de una persona. Y estás hablando de la intención. El que comete un fraude es el que no paga una deuda sabiendo que no la iba a pagar y entonces ocasiona un fraude. Pero esa intención dolosa contenida en la conducta es precisamente la clave de la punibilidad y la clave de la culpabilidad. Cuando tú pides un crédito en un banco para un proyecto verdadero y el proyecto no salió bien y no pudiste pagar la deuda, tendrás un crédito bancario y un crédito mercantil, pero no cometiste un delito. Cuando tú vas a pedir un crédito a sabiendas de que no lo vas a pagar, porque te vas a robar el dinero, esa intención dolosa tipifica la conducta como un fraude. Y fíjense cómo ese elemento inmaterial, que es real, determina la diferencia entre una conducta no delictiva y una conducta delictiva. O sea, a ver, son vestigios que todavía conservan los ordenamientos del reconocimiento de la existencia de la realidad, aún en escenarios inmateriales. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el realismo, digamos, filosófico como el punto de partida de todo lo que vamos a hablar. Porque si el matrimonio no es algo concreto, si el matrimonio no es una realidad estudiable, pues entonces este programa es un disparate, porque ¿a qué venimos? ¿A estudiar qué? Si esto es cada quien lo que quiera, si esto es cada quien como se le ocurra, pues entonces no existe nada concreto que estudiar. El desafío precisamente es el penetrar esa realidad, tratar de comprenderla, aunque sea compleja, aunque sea perpleja, pero podemos hacer el esfuerzo de entenderla. Desde el punto de vista antropológico, desde luego, el modelo antropológico del ordenamiento canónico, pues es Cristo nuestro Señor como modelo de perfección humana. Ese es desde luego el modelo. Pero por supuesto que pudiéramos decir que la corriente del monismo antropológico, y ahorita les explico cuál es la que subyace en el ordenamiento canónico. Es decir, el hombre es una armónica integración entre un cuerpo sexuado y un espíritu personal. No se trata de la suma de componentes, sino del resultado de su unidad. El hombre es una unidad armónica. Solo académicamente puedes considerar los elementos del hombre por separado, pero eso solo es en un pizarrón. O sea, no existe ninguna persona que pueda decir, mira, mi espíritu está aquí, mi cuerpo está de este lado, mis afectos, mis emociones, mis sentimientos. No. Hay una única unidad, la persona. Y ese monismo antropológico, o sea, el hombre visto como una unidad armónica, es el modelo antropológico del que, digamos, que del punto de partida del ordenamiento canónico.
La persona no está dividida. La persona no está dividida, la persona es una unidad. El cuerpo es la persona. El dualismo, por ejemplo, propone una dualidad entre el espíritu y el cuerpo, producto de garrafales errores. El cuerpo es mío, pero no soy yo. Y como el cuerpo es mío, pero no soy yo puedo implicar mi cuerpo sin implicarme yo. Yo puedo quedarme al margen de la implicación de mi cuerpo. Y vean ustedes todas las conductas deformadas que se pueden derivar de ahí, de una visión dualista, en donde el hombre puede comprometer su cuerpo, pero no comprometerse él. Los intentos por vivir el dualismo acaban en la frustración de la persona, porque solo la persona que actúa de manera integrada, yo diría integración y integralidad, componen la unidad armónica de la persona. Y entonces tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tus sentimientos, tus afectos, todos están en el mismo lugar. Y entonces sí, cuando tú estás todo tú entero en todo lo que tú haces, entonces se puede decir que la conducta es propiamente humana. Cuando llegas a la escena del amor sexual, aquí brilla por su originalidad esta integración armónica. Y también brilla la deformidad de una dualidad en la que solo compareces con el cuerpo, pero no con tu persona. Cuando nos metemos al tema matrimonial, cuando nos damos cuenta que lo que puede hacer longevo y lo que puede hacer extensa una relación conyugal es la implicación del espíritu en el cuerpo. Sin esa implicación, cuando la relación está sometida a los vaivenes de la biología, de la química, de los impulsos, cuando no hay gobierno de la persona sobre su química y sobre su biología, pues entonces la relación sometida a los ciclos de la biología está en la locura. En la locura. Cuando gobernamos nosotros nuestras inclinaciones, cuando provocamos, imagínense, porque también véanlo así, no conocen parejas que únicamente tienen intimidad cuando la biología los convoca, que no es más poderosa la voluntad, que no puede la voluntad disponer de la biología, porque hacer coincidir las voluntades es más fácil que hacer coincidir las biologías. Y ahí viene mucho de los problemas y de las terapias. Bueno, ya tendremos ocasión de ir hablando de todo esto, pero bueno, entiendan que el monismo antropológico es el punto de partida desde la visión antropológica y el realismo filosófico desde la visión filosófica. Realismo y monismo antropológico constituyen el binomio y un tercer elemento, diría yo, la metafísica. La metafísica, olvídense de ideas esotéricas, la metafísica es el desdoblamiento de la realidad. La verdad metafísica es aquello que está contenido como posibilidad. Antes de engendrar un hijo, primero tengo la posibilidad de engendrarlo. El hijo está metafísicamente presente en mi realidad como algo posible. Si yo me aviento de un tercer piso, me rompo la cara. Y eso es una verdad metafísica. No hay que hacer muchas investigaciones para saberlo. O sea, la metafísica es aquello que está contenido en la realidad como algo detonable, como algo posible. Hay que preguntarnos si el matrimonio
es un escenario posible a un hombre y a una mujer por ser hombre y ser mujer como algo que les es posible a su modo diverso y ecoamigable de ser. Bueno, aquí le paramos, son justo las 8. Empezamos con algunas preguntas y respuestas que ustedes quieran hacer y vamos a tratar de ser puntuales porque si no también yo me voy de frente y no me paran en hora y media. Si quieren, liberamos los micrófonos y tú, Valeria, si quieres ir administrando el uso de la palabra, los que quieran participar, por favor, de manera desenfadada. Aquí da igual lo que digan, no importa. Si es una burrada, a lo mejor la he dicho yo, así que no hay problema. Adelante. Muchas gracias, Luis. Adelante, Claudia. Sí, bueno, no es pregunta. Buenas noches, Luis. Hola. Aquí estoy con mi esposo Ramón. Buenísimo. Pues muy atentos, ¿verdad? Muy ilusionados con todo lo que podemos aprenderte y escucharte y, bueno, reforzar lo que ya en algún momento yo aprendí en la clase de la maestría en Ciencias de la Familia. Estoy también muy contenta porque está mi hija Montserrat, que tiene casi 24 años. Bueno, está su novio también. Entonces, bueno, pues nada, preguntas no tengo, solamente agradecerte y decirte que aquí estamos. No, pues encantado, y bienvenidos los jóvenes, sobre todo si se andan candidateando para el matrimonio, aquí les viene muy bien, les viene muy bien. Adelante, Jesús. Adelante. Jesús, adelante. Creo que antes estaba Luz Helena, ¿eh? Ah, perdón. Ok, Luz Helena, adelante. Profe, mucho gusto de verlo. Mil y millones de disculpas. Estoy viviendo en Phoenix, en Arizona, y acá, pues estoy una hora antes y ahora sí que se me perdió el horario por completo hoy. Y apenas entré hace 5 minutos, ¿verdad? Pero bueno, estoy igual igual que Claudia, ¿no? Emocionada de volver a escucharlo, volver a aprender de usted y darle las gracias por este tiempo que nos está regalando, pues su tiempo, su experiencia, sus conocimientos. Es muy valioso de verdad para mí y creo que para todos los que estamos aquí. Y mi esposo también se quiere unir a las pláticas, ¿verdad? Pero está un poco difícil por su horario de trabajo. Pero bueno, esperemos que pueda alguna que otra, ¿verdad? Pero igual no tengo preguntas por ahora, solo darle las gracias, profesor. Pues y con mucho gracias gusto. a Vale, que también Vale, ahí anda organizando todo, profe. Buenísimo. Con gusto. Gracias. ¿Quién más? A ver, Jesús, adelante. Muchas gracias, pues, profe, igual, un gusto verlo otra vez. Me acuerdo, yo soy de la 8ª generación de la maestría de Juan Pablo II, pues entonces, pues, de verdad que bueno verlo. Yo tengo una pregunta. Esta parte del matrimonio, decía que es una realidad que siempre ha existido, pero ¿esta realidad no cambia con el tiempo? ¿Es inmutable? ¿Siempre ha existido de la misma manera? Déjame que te responda con una respuesta que luego será materia de un tema. Naturaleza y cultura siempre cabalgan juntas. La cultura es un poquito como una respuesta del hombre a la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. Es absolutamente natural para nosotros alimentarnos. Y digamos que la naturaleza inobjetablemente nos solicita la alimentación. Y la inclinación a alimentarnos es absolutamente natural. Pero de esa inclinación se deriva toda una cultura gastronómica. O sea, la respuesta que el hombre le da a esa inclinación es una respuesta que puede ser variante, puede cambiar en el tiempo, puede tener ajustes, modalidades,
puede ir de la comida chatarra a la comida gourmet. Hoy estamos en la comida flat, en el cuidar la lonja, en tomar proteínas, en no comer carbohidratos. Todo eso es respuesta. Todo eso es respuesta. Pero siempre la naturaleza va acompañada de la cultura. Si tú ves la capacidad estética del hombre, es la causa del arte, de la pintura, de la escultura, del cine, porque el hombre tiene una capacidad estética. Si el hombre no tuviera capacidad estética, no habría pintura ni habría arte. Entonces, digamos, la parte medular del matrimonio, que es la unión entre el hombre y la mujer, pero una unión con ciertas características que son todas naturales, esa ha estado presente a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia desde el principio. No hay registro de cuándo se originó. Ahora, que eso esté en medio de la cultura y que el matrimonio haya navegado a través de los milenios y de los siglos y con respuestas absolutamente distintas, y te puedes encontrar el machismo, puedes encontrar la cultura del arreglo matrimonial, de la venta de las hijas. O sea, a ver, puede haber una cultura que no siempre la cultura garantiza la mejor respuesta. El estado natural de los ríos y los bosques, y a eso le llega la cultura, y la cultura puede ser una cultura de respeto o una cultura de contaminación, de depravación de la naturaleza. ¿Qué respuesta le estamos dando a la cultura, digamos, a la naturaleza del amor sexual? Esa sería la pregunta. O sea, la pregunta es cómo estamos respondiendo a la inclinación amorosa y a la inclinación sexual, que es absolutamente natural. O sea, no hay, digamos, nadie inventó la inclinación amorosa. Tú viste a la niña que te conmovió, que te causó un déficit de atención, y no es invento de nadie, es producto de tu naturaleza. La naturaleza nos inclina, la unidad es un deseo. Vamos a ver cómo el matrimonio no es pregunta, el matrimonio es respuesta. Y es la respuesta a una inclinación amorosa absolutamente real. Entonces, si me dices no ha cambiado, te voy a decir, ha cambiado la cultura. La escena conyugal, digamos, el Adán y la Eva que todos somos al final, el encuentro entre el hombre y la mujer, despojados de todo lo que tienen y solo con lo que son, esa escena es lo mismo de un refinado monarca que del más desposeído de la tierra. Lo mismo en la selva lacandona que en la isla de Manhattan. La escena de la humanidad, el encuentro entre el hombre y la mujer, en donde ellos y solo ellos son lo entregable. Fíjense, porque es al final nuestro equipamiento natural lo único necesario. Y ahí está el núcleo de la cuestión. Ahora, ponle ceremonias, añádele celebraciones, fiestas, culturas buenas, malas, y ahí sí te puedes encontrar con un elenco de barbaridad y media y de cosas muy acertadas y de otras fatales. Pero todas esas son de la cultura, no son de la naturaleza. La aportación de la naturaleza es idénticamente la misma. No sé si sirvió la respuesta. Sí, simplemente. Muchas gracias, mucho gusto de verlo otra vez. Buenísimo, buenísimo. Adelante, Carlos. Sí, yo me estaba cuestionando en este momento, casi final de su exposición, ¿qué sucede? ¿En dónde está la verdad metafísica de una pareja de personas mayores, 70 años, que ambos son viudos? No va esta unidad de amor hacia la procreación porque ambos ya tienen sus hijos, pero el contenido del amor, son mis pacientes, pues yo lo veo como un amor
como si fueran adolescentes. Yo si le pudiera poner una palabra, pues podría ver, son unos enamorados, ¿no? O sea, me refiero a adolescentes no por el estado neurológico inmaduro, sino por la ilusión, la pasión, la felicidad que ambos se dan, pero no hay ya acá esta meta de los hijos, bueno, no sé, ellos dicen cuántos años más nos quedarán de vida, pero como que se sienten apenados por estar tan enamorados. Sin embargo, anoté, el matrimonio no es pregunta, es respuesta, ellos son solo ellos y ellos son lo entregable, aunque no va a haber esta fecundidad, aunque, o sea, no encuentro yo cómo explicarle a ellos Te voy a que de decir, todas te voy a formas es un contestar. matrimonio. Te voy a contestar. Primero, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. O sea, no poder tener hijos no impide el matrimonio. ¿De acuerdo? O sea, el matrimonio es, digamos, un tipo de entrega en donde la entrega no escatima lo entregable. Pero si lo entregable no contiene la capacidad de fecundar la vida, eso no impide el matrimonio. A ver, la esterilidad no impide el matrimonio aunque tengas 20 años. O sea, ser estéril no impide el matrimonio. Es distinto, fíjate bien, y lo vamos a ver, cuando a propósito de mi matrimonio me esterilizo. O sea, me hago una vasectomía justo porque me caso contigo en 2 meses. Esa actitud excluyente deforma la voluntad auténticamente matrimonial. Pero, a ver, una pareja de personas mayores que se casan y que pues, van a vivir prácticamente como roomies, pero eso no les impide casarse. O sea, ellos no están regateando la entrega. Están entregando lo que tienen y lo que tienen, pues los años que tienen nadie se los va a ahorrar. Es una realidad que ningún amor le va a devolver la juventud a nadie. Es como la jovencita que se enamora del setentón, pues esos 70 años son algo súper objetivo que ni el amor más platónico le va a quitar los años que han pasado. Muy bien, sí, muy bien. O sea, a ver, no hay problema. Sí, gracias. Adelante, Lourdes. Te bajo la mano, ¿verdad? Lourdes, ¿no tienes pregunta? Ok. Buenas noches, disculpe. Buenas noches. Mi Adelante. pregunta es, cuando las personas, específicamente los hombres, no ven el matrimonio de esta manera, ¿verdad? Cuando tienen todo algo ya en ellos, cultura, tradición, sobre todo el machismo, ¿cómo se le puede hablar a esas personas? Hablo de los hombres que ven a la mujer como alguien que está en casa únicamente para servirles, no buscando ser un don para ellas, ni viendo a la mujer como un don para ellos. ¿Cómo puede uno, así de primera instancia, qué es lo primero que le podemos decir a esas personas? Pues mira, todo depende el lugar en el que te ubiques, ¿no? Si yo estoy hablando con jóvenes que van a contraer matrimonio, les diría como le digo a mis hijos y a mis hijas, ¿eh? Fíjate bien, porque te vas a quedar con todo lo que escogiste. A ver, es verdad que la naturaleza de la unión involucra una igualdad y una diferencia.
la igual dignidad de persona del hombre y la mujer. O sea, el hombre y la mujer son idénticamente persona humana. Por lo tanto, desde el punto de vista de la naturaleza, no existe ni más ni menos, ni superior ni inferior. A ver, hay una igualdad ontológica. Somos la misma humanidad. Ahora, desde el punto de vista de la diversidad, que yo diría es una ecoamigabilidad, porque no hay nada más ecoamigable para un hombre que una mujer y nada más ecoamigable para una mujer que un hombre. O sea, estamos hechos el uno y para el otro con una perfección increíblemente magistral. Y justo esa apertura comunicativa que implica la diversidad sexual es lo que nos permite hacer una comunidad de personas, espíritus corpóreos. O sea, hay una posibilidad unitiva de lo que somos como personas. Digamos, la aportación de la naturaleza es esa igualdad. En el matrimonio, el diseño de la naturaleza, el matrimonio verdadero, no implica ni que tú te quedes a cocinar y yo salga a trabajar, ni que estos arréglense como quieran. O sea, a ver, la naturaleza no impuso roles. Los roles son producto de la cultura. El que trabajemos los dos o no trabaje ninguno, porque pues heredamos una lana bien buena y nos la pasamos bomba, pues qué padre, buenísimo, no trabaja ninguno. El que tengamos que trabajar los dos, o el que a veces trabaje yo y tú te quedes, o a veces me quedo yo y tú trabajas, esos son arreglos. O sea, la cultura es una cultura de la naturaleza es una naturaleza de la igualdad. Ahora, cuando tú entras a una relación matrimonial con una convicción de yo mando y tú obedeces, en donde la relación no es una relación de iguales, sino de sometimiento, ahí hay que cuestionarse si esa relación es una relación conyugal. A ver, que está relacionada, sí, pero que la relación sea un matrimonio de verdad, lo dudo. O sea, una relación en donde el marido es un tirano, en donde en lugar de ser el papá de los hijos es un dictador odioso. A ver, hay muchas maneras de relacionarse y aquí también vamos a estudiar eso, o sea, perdón. Sí, O sea, el hombre y la mujer pueden relacionarse de muchas maneras, pero no todas son matrimoniales. Justo por eso hay que estudiar el matrimonio, para tener criterios de diagnóstico diferencial y saber cuándo estás ante una relación, ¿sí?, entre un hombre y una mujer, que a lo mejor es muy lamentable, muy triste, pero eso no es algo conyugal. Y Dios te libre sacramental. Pues a ver, el sacramento es el matrimonio verdadero, no las falsificaciones. Pero bueno, discernir todo eso, pues tiene su profundización. No sé si te respondí. Sí, bueno, en parte porque me ha tocado ver a matrimonios, pero pues son personas ya grandes, años viviendo juntas, ¿verdad? Y digo, pues, ¿cómo le puedo decir, verdad? No es como, ¿en qué punto partir? ¿Verdad? Pero también hay acomodos culturales. O sea, a ver, nosotros en una cultura, por ejemplo, en México, pues es común considerar que la mujer se queda en la casa, el hombre trabaja, o sea, como que hemos heredado esos modos de la cultura, que no significa que tengan que ser a rajatabla, cada matrimonio se puede acomodar como quiera, pero la influencia de la cultura ciertamente influye. De hecho, a veces tienes problemas matrimoniales porque resulta que trabajan los dos y ella es mucho más exitosa que él. Y a lo mejor ella gana el triple que él, y entonces él se siente chinche porque gana la tercera parte de su mujer. Pero esos son complejos, o sea, pero ciertamente, y se confirma la teoría de que naturaleza y cultura cabalgan juntas. Ojalá desarrollemos una cultura más adecuada a la igualdad de la persona, del hombre y de la mujer. Hay que construir una cultura que respete más la igualdad. ¿Está bien así la respuesta o quieres algo más? Sí, maestro.
Yo creo que yo fui la que no me expliqué bien, la verdad. O sea, No ¿quieres, sé, quieres verlo nosotros desde el punto de vista terapéutico? O sea, ¿qué hago yo frente a un sí, matrimonio sí, me ha emproblemado en donde el marido es un exactamente. tirano? En donde sí, porque realmente son personas que vemos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo me quedo en mi casa, mi esposo trabaja, estudio y él de hecho me paga la maestría, pero yo siento que vivimos los dos, pues un matrimonio en el que los dos nos ponemos de acuerdo para las cosas, aunque él sale y trabaja y aunque él provee. Pero en este caso, de quienes yo le hablo es, incluso trabaja, ¿verdad? La mujer y todo, pero es eso, o sea, se le ve a la mujer como un objeto, vive una violencia psicológica, emocional dentro del matrimonio. Y es como que, bueno, realmente él cree que está en lo correcto, ¿verdad? Y no es uno, han sido varias personas que vemos así o matrimonios. Y yo digo, bueno, ¿cómo partes o qué es lo primero que le podemos decir? Son personas también que no van a la iglesia, y tampoco están casados por la iglesia. Entonces, ¿cómo Pues es que empiezo? mira, lo que pasa es que, a ver, estás delante de un enfermo. O sea, cuando tú eres un médico y te topas con un enfermo, de entrada ya no es un estado así de salud normal. Entonces tienes un matrimonio que tiene una enfermedad. Y la enfermedad es esa relación de sometimiento, de violencia, de acoso psicológico, en fin. Entonces, lo que hay que tratar es de trabajar en paliativos, en medicamentos, o sea, en terapias, en situaciones que los lleven a tratar de mejorar la calidad de la relación interpersonal que tienen. Pero estás ante un enfermo que puede manifestar síntomas de distinta naturaleza y que dependiendo de los males, pues tendrán que ser las terapias. Y probablemente no lo remedies nunca, porque a lo mejor es un mal que tienen que no se les va a quitar nunca, pero a lo mejor puedes tratar de persuadirlos de que tener un trato más cordial, más amoroso, más amigable va a ser mucho más satisfactorio, mucho más satisfactorio. Ok, Porque cuando tú te deleitas haciendo feliz a tu cónyuge, cuando tu vida tiene sentido gracias al otro, cuando usas tu vida para decorar la vida del otro, es cuando mejor te sientes. Pero bueno, eso es una labor que hay que hacer con cada quien de acuerdo con el padecimiento que cada pareja tiene. sí, muchas gracias. Ya te metes al diagnóstico, digamos, del caso particular. Muchas gracias. Creo que todavía aguantamos una o tal vez dos. Tenemos a Fer con la mano levantada. Adelante, Fer. buenas noches, profesor. Qué gusto verle de nuevo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, gracias, profesor. Un gusto estar aquí en su clase, con mucha emoción. Quería preguntarle, bueno, esto del matrimonio es una realidad, el matrimonio es una verdad, hablándole así. ¿Y qué pasa? Digamos, esta realidad se da cuando dos personas dicen un sí, ¿verdad? Por su libertad, que quieren entregarse, quieren donarse. Así, ¿qué pasa cuando esta realidad se ve golpeada por una infidelidad? Estamos hablando que ahí ya pierde el matrimonio su realidad, su verdad, y ya se va jugando con otra realidad, con una que no es dentro de la verdad del matrimonio. A ver, te voy a decir una cosa que a lo mejor no sé si te vaya a gustar, pero los humanos, los hombres y las mujeres, podemos hacer mal lo que se pudo hacer bien. O sea, los hombres podemos hacer pésimamente lo que pudo ser óptimo. Yo puedo ser un papá bueno, regular, malo, pésimo y odioso. O sea, la verdad es que el hijo es mi hijo. Y a ese hijo lo puedo tratar muy bien o muy mal. Pero que yo trate muy mal a mi hijo no hace que deje de ser mi hijo.
¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo fundo un matrimonio verdadero, a ese matrimonio verdadero le cabe todo lo bueno, pero también todo lo malo que le podemos poner. Entonces, no hay que confundir el matrimonio con su historia. Fíjate, no es lo mismo el matrimonio que la historia de la vida matrimonial. Porque la historia de la vida matrimonial va a ser la hechura de esos cónyuges de su historia. Pero cuando ellos fundan su unión, haz de cuenta que nace un niño. Y ese niño es lo nuestro. Es el único nosotros que somos, que se abre a su futuro. Y ese futuro se va a alimentar de lo que le demos. Y le podemos dar cosas muy buenas, pero también muy malas. Tú sabes lo que le cabe a una historia matrimonial. A veces me preguntan, oiga, ¿y qué onda con el divorcio? Yo digo, oye, ¿el divorcio es el fin de la historia o es la historia? ¿Será que es la historia? O sea, de un matrimonio verdadero. Es diferente el que asume de verdad la unión conyugal y luego se tropieza, que el que se casa y excluye. Ya lo veremos. Si yo te digo, me quiero casar contigo, pero no ser solo para ti, o sea, yo no asumo la fidelidad, entonces la verdad es que no me caso. O sea, tú quieres una relación así de poliamor, será otra cosa, pero no el matrimonio. Lo que tú quieres es otra cosa. Haz la otra cosa que quieres. Entonces hay que distinguir muy bien si esa escena de la infidelidad es la exclusión de la exclusividad, en donde yo no me comprometo a ser solo para ti, porque yo la relación que quiero es una relación open mind, o bien me uno de verdad y los avatares de la vida, el pay de nuez de mi oficina, se me atraviesa y entonces caigo en algo que no debía, pero que eso se inscribe en la historia de la vida matrimonial. Es decir, a ver, los amantes no son inmaculados perfectos. Ninguno somos el amante perfecto, terminado y concluido. O sea, todos tenemos nuestros errores, nuestras fallas, y el matrimonio no depende de la perfección de los amantes. O sea, el matrimonio está más soportado en la solidaridad, en la unidad, en la incondicionalidad que en la perfección. Claro, hay escenarios que causan estragos garrafales y que lastiman muy fuerte a la unión, pero creo que las uniones conyugales honestas reconocen sus tonterías, sus errores y salen adelante. Pero hay que tener pues esa disposición a la restauración de la unión conyugal, porque los amantes la fundan, la perfeccionan, la restauran o la empinan. No sé si te contesté, Fer. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Me quedo mucho con que somos los autores de nuestra historia y podemos darle el giro que queramos si es que los dos tenemos voluntad. Estúdiate una historia matrimonial, estudia una hermosa y una desastrosa. Y vas a ver cómo son dos maneras de construir bien diferentes. Y ve todo lo que le cupo a las dos. Vas a tener una a la que le cupo familia, amor, complicidad, solidaridad, auxilio, acompañamiento, y vas a ver a otra a la que le cupo el odio, el rencor, le cabe otra familia ahí adentro, le cabe otra señora y la que sigue. O sea, tú sabes lo que le cabe. A la única historia del único nosotros que somos. Le cabe muchísimo. Cuando es verdadera la historia, cuando es verdadero el matrimonio,
la historia es verdadera. No solo son verdaderas las historias bonitas. No solo son verdaderas las historias bonitas. Por desgracia, también las historias tristes son verdaderas. Pero claro, estamos hablando de la existencia real del matrimonio, de la existencia verdadera del matrimonio. Porque tampoco hay historias verdaderas de fantasmas. O sea, si el matrimonio no existe, pues la historia es un fantasma. O sea, tampoco. O sea, cuando menos no es la historia de un matrimonio, de verdad. Es una relación, pero no es matrimonial. Ya lo iremos esclareciendo. ¿Alguna más? Y yo creo que nos iremos, ¿o qué? Ya me toca mi whisky. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Nada más es un comentario y viene a lo que usted dice, que, bueno, a muchas cosas que usted nos ha dicho y compartido con todo lo que hemos escuchado. Creo que parte de esta noción del matrimonio viene a esta parte antropológica que influye mucho en la cultura de realmente discernir lo que se quiere para ser feliz, ¿no? Así como usted lo decía, ¿no? De que hay mucha gente que dice, pues tenemos tantos años de novio, lo que sigue es casarse, ¿no? Como lo que usted nos decía en un principio de las preguntas, que son muchas, creo que es realmente que el hombre tenga ese discernimiento de hacia dónde va, como usted le decía, las herramientas que se necesitan para poder dirigirse hacia esa parte de la felicidad, ¿no? Pero ya, nada más era todo. Muchas gracias. Así es que la voluntad es el elemento más importante. Es verdad que la inteligencia nos aporta elementos, pero sobre todo la voluntad. Es más importante. ¿Qué quiere tu novio que qué entiende tu novio? Es mucho más importante qué quiere, porque hay quien lo entiende muy mal, pero lo quiere muy bien. Y hay quien lo entiende muy bien, pero lo quiere muy mal o no lo quiere. O sea, entender y querer son funciones distintas que se complementan, pero no son lo mismo. La voluntad, la determinante voluntad, y ya veremos cómo el acto de voluntad es cualificado y es bien importante porque es la causa del matrimonio, el Canon 1057. Vamos a ver cómo esa voluntad tiene que ser una voluntad verdadera, cualificada y dirigida justo al matrimonio, porque si se dirige a otro lado, funda otra cosa. Fíjate. O sea, al final tienes lo que quisiste, y si no quisiste el matrimonio, no lo tienes. Tienes la otra cosa que quisiste. Y ahí es en donde la realidad del matrimonio a veces se desquita. No me quisiste, no me tienes. Tú quisiste una relación distinta, pues quédate con esa cosa que inventaste. Pero la realidad del matrimonio, no lo tienes. Porque no hay manera de tenerlo más que queriéndolo. Entonces, cuando por ejemplo, un chavo quiere otra cosa, aunque quiera la boda, la celebración, ojo, porque las ceremonias no causan el matrimonio. O sea, es la voluntad la que se dirige a obtener lo que quiere. Y cuando esa voluntad se dirige a otro lado, llega a otro lado, tiene otra cosa. Es el realismo, la realidad de lo que quisiste. Pero bueno, es tema de una sesión de estas. Muy bien, pues si quieren, no sé, Valeria, ya pasan de las 8:35 y ya también hay que ser puntuales. Y probablemente hay que pararle y nos vemos el próximo. ¿Sabes qué valdría la pena, Valeria? Que a lo mejor si alguien se quedó pendiente de preguntar, sea el primero que pueda preguntar en la siguiente sesión.
regístrate a los que se quedaron pendientes. ¿Te parece? Sí, sí, digo, hasta ahora no hay ninguna manita levantada, pero Ah, bueno, perfecto. Entonces digamos que despachamos todas las solicitudes.